Estamos enlazados en este momento con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Ella le quiere entrar al tema de todos somos Gatell. Yo me acuerdo cuando nos decían, cuando los zapatistas, todos somos Marcos, o los narcos que dicen todos somos narcos. ¿Por dónde viene ese grito? ¿De qué movimiento revolucionario de la guerra social prolongada? No sé, ¿tú cómo lo ves, María Amparo Casar? ¿Qué te parece lo que dice el presidente? El presidente está usando esas tácticas, ¿no crees? De acuerdo, Pepe está usando esas tácticas. Normalmente hay excepciones, desde luego, ahora hablamos de ellas, pero cuando él está de acuerdo con una política, pues se sale a la defensa de sus integrantes del gabinete o altos funcionarios, aun cuando haya evidencia de que su desempeño no ha sido bueno. En el caso de Hugo López Gatell, no, ahora sí que no los decimos los mexicanos, ni los analistas, ni los críticos, pero se ha considerado en más de un país, en más de un reporte sobre el tratamiento de la pandemia, que México, pues está, el último reporte que vimos fue que estaba entre los 4 peores países en el manejo de la pandemia, Pepe, y creo que son estudios que no podemos ignorar, los podemos tomar con una pizca de sal, pero no los podemos ignorar. Hay críticas que vienen ya, pues hace, no sé, yo recuerdo que el 16 de marzo hace 2 años, o sea, ya falta un mes, cerramos las oficinas y empezamos como mucha otra gente en México, empezamos a trabajar de manera presencial, y en aquellos momentos, en aquellos 6 meses muy valiosos, pues hubo una pérdida valiosísima del tiempo que tuvo México para la prevención. Desde ahí vienen las críticas, algunas exageradas, otras muy justas, con respecto a Hugo López Gatell. Y ahora sale el presidente porque, bueno, pues hay una demanda en contra de él y le parece al presidente hasta ridículo. Y uno se pregunta, ¿pero no le pareció la demanda que puso el coordinador parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados en contra, por ejemplo, de 2 consejeros del INE a quienes se les pedía juicio político, ¿no? Entonces, creo que el presidente no mide con la misma vara, que a todos sus críticos pues los pasa por la balanza, los insulta, le inhibe su trabajo, etcétera. En cambio, a los que están junto a él los defiende a capa y espada, y únicamente con adjetivos, diciendo que es el mejor, que un subsecretario de salud como Hugo López Gatell, vaya, no lo tiene ni Obama. Entonces, creo que le hace falta un punto medio al presidente cuando de evaluar políticas públicas se trata. No necesariamente tienes que despedir un colaborador porque haya cometido una equivocación, pero tampoco puedes exonerar y hacer caso omiso de los, bueno, pues de los críticos que están en ese ámbito, en el ámbito de la salud. Y los expertos, pues yo no he escuchado a ninguno, Pepe, que haya dicho que López-Gatell ha hecho un papel, ya no digamos notable, sino un papel medianamente adecuado en el tratamiento de la pandemia. Quizá hay una cuestión que habría que exceptuar, que se ha hecho relativamente bien, que es la de las vacunas. Pero en general, esta defensa que oímos de López-Gatell, y sobre todo acompañada de la crítica que hace a publicaciones, desde mi punto de vista, muy respetables y que hacen muy buen trabajo de análisis y de investigación, como son Animal Político y Nexos, pues es a lo que nos tiene acostumbrados, a que cada vez que alguien lo critica, pues viene la descalificación fulminante, pero sin ofrecer evidencia, sin argumentar y desde luego sin derecho de réplica. Entonces, pues esto es una cosa en donde el micrófono del presidente es el que pesa y se hace caso omiso de los críticos, aún los críticos cuyo propósito es plantearle, como lo hicieron la comunidad de médicos, que plantearon un libro, el ex secretario de Salud del año pasado, para decir, oigan,
por aquí se puede ir en la política pública para tratar al COVID. Entonces o estás de acuerdo plenamente con él al 100% o te descalifico y te digo que eres vendido, que recibes dinero, que estás ligado a un empresario, que trabajas para un partido político, etcétera. Creo que no se ayuda el presidente en este aspecto de no abrirse a la crítica, ni siquiera vaya de su círculo cercano. Cuando él decide una política, se va adelante y presta oídos sordos a todo lo que pudiera acercarse a una crítica. Lo que ha molestado y ha puesto de muy mal humor al presidente, sin duda, bueno, son muchas cosas, pues, pero de último, el asunto de la ivermectina. Este asunto que ha sido expuesto, señalando que la Organización Panamericana de la Salud, en fin, no está de acuerdo en la utilización de este medicamento, no está avalado plenamente este medicamento, aunque hay un grupo de médicos que en otras partes del mundo que están a favor del uso de la ivermectina. Lo que hizo Animal Político fue denunciar que se usó a conejillos de indias para hacer un estudio y ver qué tanto beneficiaba la ivermectina a las personas enfermas de COVID, con objeto de evitar, obviamente, el daño en su salud y la saturación aún mayor de hospitales. Esto fue en tiempo relativamente pasado, cuando estábamos en el problema de la pandemia, las hospitalizaciones, etcétera, como nos lo explicaban ayer los reporteros del portal Animal Político. Sin embargo, bueno, pues esto molestó porque hoy López-Gatell dice: nosotros no estamos experimentando, no hicimos ningún experimento, lo hicimos con bases científicas, y ha sido contestado, te digo, por otros. Ahora bien, el presidente dice: no, esto no es otra cosa que una campaña de los conservadores adversarios de la Cuarta Transformación para pegarle a López-Gatell. ¿Tú lo ves de la misma manera? No, no lo veo así, Pepe. Otra vez es la descalificación y decir, a ver, el reportaje de Animal Político, que por cierto me parece que está muy bien hecho, lo mismo que el artículo de Nexos, en donde te explica claramente lo que se hizo en el caso de la agencia digital que está encabezada por Pepe Merino. Eso no me parece una exageración. Lo que se ha dado en las redes, en donde ya se compara con experimentos que hacía el doctor Mengele en la época hitleriana, ya me parece, sí, un exceso de aquellos que quieren atacar ya sea al gobierno de la Ciudad de México, ya sea al propio presidente. Lo que sí hay que aclarar es, Pepe, que inicialmente cuando empezó la pandemia, se empezó a tratar a pacientes, médicos privados y médicos del Seguro Social con la famosa ivermectina. Pasó el tiempo y como ha sido todo muy movido conforme va avanzando la ciencia y vamos teniendo experiencia en los tratamientos de COVID, no hay evidencia científica hoy en día para recomendar este medicamento. No se dio la información, hasta donde sabemos, de que se les administraba o se les recomendaba tomar este medicamento, y que no se sabían cuáles eran el posible efecto. No hubo consentimiento, desde luego, de aquellas personas que recibieron el kit para tomar esa medicina. Y finalmente nos tenemos que hacer cargo que tanto la OMS como la FDA de los Estados Unidos pues no han dado el sí, e incluso han dicho, en el caso de la OMS, desde hace ya muchos meses, que no debe de administrarse ese medicamento, y no porque sea un medicamento veterinario o para animales, sino porque no queda claro que sea un medicamento adecuado para el tratamiento del COVID. Creo que sí hay una parte, Pepe, de falta de ética, porque los ensayos clínicos, si se quieren tomar así, tienen que ser aprobados por las autoridades. Y se requiere, sobre todo, quiero insistir, subrayar este punto, se requiere el consentimiento por escrito de los pacientes de lo que te van a administrar. Y esto no ocurrió, y se les ocurrió, eso sí, la peregrina idea de escribir un artículo que sí parecía que
se había tratado como un experimento científico. Entonces, ahora estamos en la polémica de si es experimento o no es experimento, nada más un seguimiento. Hay, desde luego, exageraciones de los dos lados, pero que quede claro a todos, bueno, a todo tu público, que es un medicamento que no está aprobado por la OMS, que no está aprobado tampoco por la FDA, que es la agencia que autoriza los medicamentos en los Estados Unidos, y que en ese sentido o te dicen que lo tomes bajo tu propio riesgo o simplemente no lo administras porque no hay autorización para esto. Entonces, en ese punto estamos, pero se quiere politizar este asunto y se quiere achacar a los conservadores. Creo que hay gente de buena fe, y no solo de buena fe, con base científica, con conocimiento, que ha hecho estos reportajes, y esos reportajes en particular, los que hoy denuestra el presidente de la República, son reportajes que tienen el mérito de estar basados en la evidencia que tenemos el día de hoy, Pepe. Hoy dijo la jefa de gobierno, sí lo usamos, sí lo entregamos en los kits, pero ella rechaza que se haya tratado de una maniobra de carácter investigativo en una administración de manera experimental. En fin, lo dejamos ahí de ese tamaño porque el problema bueno, es noticia, desde luego, y hay que comentarlo. Muchas gracias, María Amparo. Estaremos en contacto. Todos somos Radio Fórmula, Pepe. Todos somos Gatell. Te equivocas el día de hoy. Todos somos Gatell. Ya lo dijo el presidente y él no se equivoca. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, la doctora María Amparo Casar.